como cada semana, a Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Miguel, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto, ¿Tú? también, fuerte y claro. Pues aquí estamos, como cada miércoles, ya Excelente. dijiste, la sección de Infodemia, y también como cada miércoles presentamos un video en la conferencia matutina presidencial. Esta vez, a propósito de la reforma al Poder Judicial, hemos presentado varios videos sobre este tema porque vaya que ha habido noticias falsas. Si te parece, si les parece, vamos a ver el video, regresamos y lo comentamos. Vamos a verlo. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del Obrador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir". Pero lo que está haciendo que en Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8, textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir, apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros, a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, y no un nombramiento directo por parte de un partido político o del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Por esta misma razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. Miguel, ¿cómo crees que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en procesos que le corresponden únicamente a las y los mexicanos? Si yo vi columnas celebrando la editorial del Washington Post en la que decían que iba a venir una peste, que las cosechas se iban a echar a perder y que íbamos a estar prácticamente en el apocalipsis una vez que se aprobara la reforma judicial. Yo vi a comunicadores de nuestro país diciendo y celebrando ese tipo de injerencia.
Muchos de esos comunicadores también escriben en diarios de Estados Unidos y han tomado como hoja de ruta lo que se dice en esos diarios. También hay que decir que son aquellos que han pues dado altavoz a todo lo que la DEA, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, ha referido y ha filtrado a propósito del presidente López Obrador y que, hay que reiterar, ha resultado completamente falso, Braulio. Así es, también son algunos de los que han salido de espacios en medios de comunicación recientemente y que acusan más a censura en lugar de a lo mejor reflexionar en qué ha quedado su credibilidad sumándose a campañas como esa. Campañas de infodemia, hay que decirlo, porque cuando uno tiene un micrófono, cuando tiene un espacio en medios de comunicación, tiene una responsabilidad de no incurrir precisamente en la infodemia. Pues yo celebro que tú pienses eso, yo comparto contigo ese pensamiento, esa filosofía, esa teleología del periodismo, pero hay quienes no, entonces justamente acusan de que los echan de los programas de opinión de Televisa y no se dan cuenta que por un lado han perdido credibilidad, pero que también no generan audiencia y a los medios privados lo que les importa es la audiencia que generan y pues estos personajes ya no les generan audiencia, mi querido Braulio. Así es, pero bueno, Miguel, ¿qué más tienes para nosotros esta semana? Cuéntanos. Bueno, es falso que el presidente López Obrador amagó con juicio político a la ministra Norma Piña. Justamente en la conferencia matutina presidencial de ayer le preguntaron al presidente López Obrador si iba a llevar a cabo un juicio político contra la ministra presidenta y el presidente dijo que no, aunque había los elementos, él explicó que se vería como una persecución y que justamente por eso no lo iba a hacer, pero hay medios que están tergiversando lo que dijo el presidente. Así es, también creo que parte de que se pusiera en marcha un juicio político de parte del presidente López Obrador en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ahí sí podría interpretarse como una intromisión o una violencia a la independencia de los poderes de la Unión, cosa que hasta el momento se ha respetado. Hoy también es parte de la narrativa y de la infodemia que se ha hecho en torno a la reforma judicial. A ver, el Congreso, el Legislativo, que es uno de los poderes de la Unión, que fue electo por la vía de las urnas, que está legal, legítima y democráticamente constituido y que entrará en funciones el 1 de septiembre, impulsará una reforma en materia judicial. E impulsar esa reforma atendiendo a sus responsabilidades constitucionales, que son ser el constituyente, es decir, quien puede reformar las leyes y transformar a las instituciones de nuestro país. Eso lo está haciendo legal y legítimamente. Podrá no gustar a quienes forman parte del Poder Judicial. Si fuera una reforma, a lo mejor a un área del Ejecutivo, como es, por ejemplo, el de los organismos autónomos, también habrá a quienes no les guste, pero que también será con base en las facultades que le confiere la misma Constitución. No hay intromisión de poderes. Hay que discutir y debatir y analizar también las propuestas de reforma. Eso me parece que es sano y que es también parte de un diagnóstico de una democracia en crecimiento y con más alcances que en años anteriores, porque antes se aprobaban las reformas y no se discutían. Hoy estamos en un gran proceso de debate nacional. Me parece que también es sintomático de que hay democracia en nuestro país, Miguel. Bienvenida como cada semana a Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Miguel, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto, ¿tú? También fuerte y claro. Pues aquí estamos, como cada miércoles, ya Excelente. dijiste la sección de Infodemia y también como cada miércoles presentamos un video en la conferencia matutina presidencial. Esta vez a propósito de la reforma al Poder Judicial, hemos presentado varios videos sobre este tema porque vaya que ha habido noticias falsas. Si les parece, vamos a ver el video, regresamos y lo comentamos. Vamos a verlo. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del Obrador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro,
Estados Unidos tiene razón en intervenir. Pero lo que está haciendo que en Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8 textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros, a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, y no un nombramiento directo por parte de un partido político o del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Por esta misma razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. Miguel, ¿cómo crees que Estados Unidos no tiene derecho a intervenir en procesos que le corresponden únicamente a las y los mexicanos? Si yo vi columnas celebrando la editorial del Washington Post en la que decían que iba a venir una peste, que las cosechas se iban a echar a perder y que íbamos a estar prácticamente en el apocalipsis una vez que se aprobara la reforma judicial. Yo vi a comunicadores de nuestro país diciendo y celebrando ese tipo de injerencia. Muchos de esos comunicadores también escriben en diarios de Estados Unidos y han tomado como hoja de ruta lo que se dice en esos diarios. También hay que decir que son aquellos que han pues dado altavoz a todo lo que la DEA, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, ha referido y ha filtrado a propósito del presidente López Obrador, y que hay que reiterar ha resultado completamente falso, Braulio. Así es, también son algunos de los que han salido de espacios en medios de comunicación recientemente y que acusan más a censura en lugar de a lo mejor reflexionar en qué ha quedado su credibilidad sumándose a campañas como esa. Campañas de infodemia, hay que decirlo, porque cuando uno tiene un micrófono, cuando tiene un espacio en medios de comunicación, tiene una responsabilidad de no incurrir precisamente en la infodemia.
Pues yo celebro que tú pienses eso, yo comparto contigo ese pensamiento, esa filosofía, esa teleología del periodismo, pero hay quienes no, entonces justamente acusan de que los echan de los programas de opinión de Televisa y no se dan cuenta que por un lado han perdido credibilidad, pero que también no generan audiencia, y a los medios privados lo que les importa es la audiencia que generan, y pues estos personajes ya no les generan audiencia, mi querido Braulio. Así es, pero bueno, Miguel, ¿qué más tienes para nosotros esta semana? Cuéntanos. Bueno, es falso que el presidente López Obrador amagó con juicio político a la ministra Norma Piña. Justamente en la conferencia matutina presidencial de ayer le preguntaron al presidente López Obrador si iba a llevar a cabo un juicio político contra la ministra presidenta, y el presidente dijo que no, aunque había los elementos. Él explicó que se vería como una persecución y que justamente por eso no lo iba a hacer, pero hay medios que están tergiversando lo que dijo el presidente. Así es, también creo que parte de que se pusiera en marcha un juicio político de parte del presidente López Obrador en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ahí sí podría interpretarse como una intromisión o una violencia a la independencia de los poderes de la Unión, cosa que hasta el momento se ha respetado. Hoy también es parte de la narrativa y de la infodemia que se ha hecho en torno a la reforma judicial. A ver, el Congreso, el Legislativo, que es uno de los poderes de la Unión, que fue electo por la vía de las urnas, que está legal, legítima y democráticamente constituido y que entrará en funciones el 1 de septiembre, impulsará una reforma en materia judicial. E impulsará esa reforma atendiendo a sus responsabilidades constitucionales, que son ser el constituyente, es decir, quien puede reformar las leyes y transformar a las instituciones de nuestro país. Eso lo está haciendo legal y legítimamente. Podrá no gustar a quienes forman parte del Poder Judicial. Si fuera una reforma, a lo mejor a un área del Ejecutivo, como es, por ejemplo, el de los organismos autónomos, también habrá a quienes no les guste, pero que también será con base en las facultades que le confiere la misma Constitución. No hay intromisión de poderes. Hay que discutir y debatir y analizar también las propuestas de reforma. Eso me parece que es sano y que es también parte de un diagnóstico de una democracia en crecimiento y con más alcances que en años anteriores, porque antes se aprobaban las reformas y no se discutían. Hoy estamos en un gran proceso de debate nacional. Me parece que también es sintomático de que hay democracia en nuestro país, Miguel.